Bueno, a continuación nos vamos a acercar a una empresa líder, referente en España y en Europa en tratamientos definitivos antihumedad. La empresa, fundada en el año 1954, fue pionera desarrollando diferentes tipos de tratamientos que aportan soluciones definitivas contra diferentes tipos también de humedades, algo de lo que por desgracia sabemos mucho aquí en Galicia. Quizás el verano se plantea como la mejor época para realizar este tipo de obras. Vamos a charlar a continuación con Miguel Ángel Leite. Él es director de la empresa Murprotec en la zona noroeste de España, lo que abarca también a la comunidad de Galicia. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decíamos, aquí en Galicia tenemos pues problemas de humedad que afectan a las diferentes viviendas y también a nuestra salud, porque ¿cómo puede afectar la humedad de una vivienda, de un piso, de una casa, a la salud de los habitantes de la misma? Miguel Ángel. Bueno, pues mira, en primer lugar, ese porcentaje, esa humedad que ya se encuentra en los propios muros, cuando hablamos, por ejemplo, de humedad por capilaridad o por filtración de exterior, genera un porcentaje de humedad en el ambiente ya elevado, y eso de alguna manera afecta fundamentalmente a patologías pues reumáticas, sin ir más lejos, aquellas personas que tengan problemas pues bien de huesos o reumas, artritis y demás, pues de alguna forma el confort o la vida deja de ser menos saludable y esas patologías se acentúan mucho más dentro de ese clima con ambiente húmedo elevado. Por otro lado, tenemos el otro factor en este caso, y es que esas tasas de humedad elevada en contraste con los fríos exteriores generan condensación, que habitualmente la solemos ver en los cristales, que se empañan y demás, pero también en paredes frías aparece una condensación donde empieza a proliferar un ser vivo, en este caso es un hongo, que son esas manchas negras que se van extendiendo poco a poco y van colonizando prácticamente toda la vivienda, y ese ser vivo, ese hongo, se reproduce, como cualquier hongo, por esporas. Esas esporas, al estar en suspensión en el ambiente y ser inhaladas por las personas que están habitando la vivienda, de alguna manera llegan a ser perjudiciales y afectan sobre todo a personas con patologías respiratorias, con asmas, con rinitis, fundamentalmente a niños y a ancianos. Por eso es importante tener en cuenta que la humedad no solamente es un problema estético, sino que estamos hablando de problemas, en este caso, de salud, y por eso es importante solucionarlos cuanto antes. ¿Cómo trabaja Murprotec para encontrar el origen de estas humedades y cuáles son los problemas de humedades más frecuentes en las viviendas gallegas? Pues mira, has dado la clave precisamente en que lo importante, sobre todo a la hora de establecer y de poder solucionar un problema de humedades, es establecer un diagnóstico preciso y profesional. Lo que hacemos desde Murprotec, cuando una persona tiene alguna patología o detecta que hay patologías de humedad en su domicilio, simplemente debe de ponerse en contacto bien por teléfono, a nuestro teléfono gratuito, ya aprovecho para comentarlo, sí, claro. 910 35 38, o a través de nuestra página web www.murprotec.es, y uno de nuestros técnicos se desplaza al domicilio, una visita que es totalmente gratuita, va a hacer un análisis detallado del problema con equipos de medición precisos, con pruebas que vamos a hacer posteriormente, incluso de catas de los muros, para certificar cuál es el origen de la humedad, ver si podemos darle solución 100% garantizable, que es importante remarcar que todos nuestros tratamientos van garantizados con garantías de eficacia de hasta 30 años. Y vamos a proponerle en esa visita incluso hasta un presupuesto de reparación para que, si en este caso el particular o el propietario decide poner fin al problema de humedades, nos pongamos manos a la obra y lo solucionemos cuanto antes. En cuanto a la segunda pregunta que me planteabas, ¿qué tipos de humedades son las que tratamos? Bueno, fundamentalmente tratamos lo que llamamos humedades estructurales. Por simplificarlos, una de ellas podría ser lo que es la humedad por capilaridad, que es una humedad que normalmente es una humedad que está en el terreno, todos los terrenos tienen cierta humedad, y lo que hace el material poroso de la construcción, a través de los cimientos, igual que un terrón de azúcar absorbe la gota de café, pues el mismo efecto se produce a través de los materiales de construcción. Esa humedad asciende por esas paredes y tiende a manifestarse en el interior de las viviendas, que es las zonas de evaporación. En ese recorrido, pues, arrastra sales y va deteriorando progresivamente lo que son los materiales constructivos. Por otro lado, tenemos la humedad por filtración, que en este caso se da en paredes que están
soterradas o que tienen tierra al otro lado, como podría ser el caso de sótanos, garajes, fosos de ascensor. Ahí se produce una entrada de agua física en el interior que, además de afear estéticamente la estancia o la plaza de garaje y demás, sobre todo pasan a generar problemas estructurales, y en el caso de fosos de ascensor el problema puede ser mayor porque puede afectar a las maquinarias y los mecanismos y poner en peligro la eficacia de ese ascensor, y es importante solucionarlo también cuanto antes. Y el tercer caso de humedad que tratamos es la humedad por condensación, que esta es la de la que hablábamos antes, una humedad que en este caso no viene desde el exterior, sino que se genera en el interior de la vivienda, pues con ese vapor de agua que somos capaces de generar las personas, pues cuando habitamos una vivienda, por la respiración, por el cocinado, por baños, duchas, etcétera. Todo ese exceso de vapor de agua que no ventila de manera adecuada, pues de alguna manera acaba o tiene la posibilidad de condensarse en paredes frías orientadas al norte o puentes térmicos, y ahí es donde empieza a proliferar esas manchas de moho que de alguna manera, pues además de afear la estética, por esa reproducción que comentaba al principio de nuestra entrevista, a través de las esporas, cuando son inhaladas por las personas que viven en esa vivienda, pueden llegar a ser seriamente perjudiciales para la salud. Miguel Ángel, ya para finalizar, uno se puede pensar que si acudimos a una empresa que es líder en el sector, que además nos ofrece tratamientos exclusivos, patentados y con una garantía de hasta 30 años, pueden ser costosos, o que incluso esas obras, para hallar esas soluciones, sobre todo por un problema de capilaridad, que quizás sea uno de los más problemáticos o difíciles de solucionar, nos puede también meter en unas obras demasiado extensas en el tiempo. ¿Qué les diría a nuestros oyentes que pueden pensar esto? Que de entrada, por un lado, con la eficacia pueden estar totalmente tranquilos por la experiencia que llevamos, las pruebas que hacemos previas, y sobre todo que no aplicamos un producto, nosotros no garantizamos un producto, sino que garantizamos un resultado. Los productos que se van a aplicar en esa vivienda están hechos específicamente para el problema que vayamos a tratar, se definen con unas catas cómo está afectada esa pared para definir exactamente qué composición debe llevar el producto que vamos a aplicar, el nivel de presión que se va a determinar, etcétera, etcétera. Con lo cual, la garantía de eficacia por descontado. Por otro lado, la tranquilidad en cuanto que la intervención en las obras es muy sencilla, es muy rápida, y prueba de ello es que no necesariamente la familia tiene que desocupar la vivienda para que podamos solucionar el problema en este caso, de humedades. Va a depender fundamentalmente también de la dimensión en cuanto a la cantidad de paredes afectadas dentro de la vivienda, pero sí que les puedo comentar, para tranquilidad de los oyentes, que una vivienda, una habitación que ha sido intervenida durante el día, por ejemplo, para el tratamiento, perfectamente puede ser ocupada y las personas pueden pernoctar de nuevo en esa habitación sin ningún problema, porque la vivienda va a quedar prácticamente tal y como estaba, no se produce ningún tipo de emanación tóxica. La limpieza, que es otra de las cosas que también pues nos reconocen los clientes que ya han disfrutado de nuestros servicios, es algo también que nos caracteriza, y lo que buscamos sobre todo es pasar por una vivienda, y una vez que hayamos pasado, lo único que tiene que haber percibido esa familia es que las humedades han desaparecido, que no haya notado ninguna molestias reales en cuanto a obras grandes, que es un poco el miedo que se tiene en este tipo de intervenciones. Miguel Ángel, muchísimas gracias por toda esta información. Ya lo saben, consultar a mayores pueden hacerlo a través de esa web www.murprotec.es, y también en el teléfono gratuito 910 35 38. Murprotec es una empresa líder en tratamientos antihumedad. Muchísimas gracias. Buen día, Miguel Ángel. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.